Bueno, siguiendo con este tema de los pasivos ambientales mineros, ya hemos visto las diferencias entre un pasivo ambiental minero, una faena abandonada en su momento, sin ningún tipo de medida de por medio, respecto a los planes de cierre que se pretenden llevar a cabo con esta nueva ley, con la salvedad que he señalado respecto a que ya está en vigencia el título 10 del Reglamento de Seguridad Minera hace ya varios años. Por lo tanto, casi todas las empresas tienen planes de cierre para efectos de garantizar las medidas de seguridad respecto de cuando éstas cesen sus operaciones. Al menos eso es un avance bastante importante y que ha permitido que las empresas se vayan preparando respecto a estas materias. Me imagino que más de alguno de ustedes le ha tocado participar directa o indirectamente respecto a la elaboración o revisión de un plan de cierre desde la perspectiva de lo que exige actualmente Sernas Jomín a través del Reglamento de Seguridad Minera. Así que, por tanto, podríamos decir que, además que técnicamente en términos de ingeniería es bastante difícil separar completamente el tema ambiental de seguridad respecto, o una vez que cierra una faena minera, cesa la operación de un yacimiento, porque por ejemplo las medidas de estabilidad física son útiles en ambos sentidos. Por tanto, ahí hay una intersección, ¿cierto?, donde lo ambiental con lo de seguridad indudablemente se entrecruzan, y por tanto el concepto fundamental es que durante estos años las empresas han podido irse preparando y han presentado tanto al Sernas Jomín como a través del sistema de evaluación de impacto ambiental aquellas medidas de cierre, al menos en esta ocasión respecto de las exigencias del Reglamento de Seguridad Minera. Respecto a los pasivos ambientales mineros, siguiendo un poco más y contándoles un poco lo que fue la experiencia con estas cooperaciones que tuvo el Estado chileno a través del Ministerio de Minería y a través de sus servicios especializados en Jomín, es que a fines de los 90 se comenzó a hacer un catastro de todas las faenas mineras abandonadas del país, donde la cooperación japonesa, a través de la JICA y un par de organismos del Estado especializados en materias mineras, se pudieron establecer 4 grandes áreas en el país: la zona norte, centro norte, zona centro y zona sur, para poder establecer 4 proyectos pilotos que dieran cuenta de movilización de recursos financieros y humanos, ¿cierto?, para poder llevar adelante un catastro de las faenas mineras abandonadas, y a través de esta cooperación hacer una evaluación de riesgo preliminar de estas faenas. Este tema de evaluación de riesgo va a cobrar mucha importancia, mucha relevancia en la segunda fase, cuando se incorpora el proyecto alemán, el proyecto de la BGR, donde la cooperación alemana comienza a hilar un poco más fino, ¿cierto? Empieza a hacer una evaluación más detallada de estas evaluaciones de riesgo de estas faenas mineras abandonadas, fruto del catastro que se realiza con la cooperación japonesa. Entonces podemos decir que en un primer momento el Estado chileno se preocupa y a través de la cooperación japonesa genera un catastro de faenas mineras abandonadas, y a través de la cooperación alemana elabora manuales de evaluación de riesgo más detallados para poder determinar, y aquí viene el concepto importante, si estamos o no estamos en presencia de un pasivo ambiental minero. Hasta el momento de eso se habla técnicamente en términos, y muchos de ustedes van a comprender inmediatamente, cuando estamos en presencia de una faena minera abandonada o paralizada, que luego de la evaluación de riesgo de esa faena, los riesgos que ésta presenta son significativos. Esa es la forma de conceptualizar un pasivo ambiental minero.
En el extremo podemos decir que una faena minera que fue abandonada y presenta riesgos bajos o nulos en distintos ámbitos que vamos a ver en un ratito más, esta faena minera no sería parte de un PAM o no sería parte de los PAM en Chile. Con todo, ustedes comprenderán que hay una discusión al respecto. Es un tema zanjado probablemente en un 80%, pero hay personas profesionales, catedráticos, que no están absolutamente de acuerdo con esto y señalan que la categorización de paseo ambiental minero es una y los riesgos asociados a ella es otra. Pero si una faena minera fue abandonada, aunque presente riesgos escasos o nulos, sigue siendo un paseo ambiental minero. Probablemente para efectos prácticos es razonable lo que se dijo primero, en términos que será un paseo ambiental minero aquella faena minera abandonada, paralizada, que presente riesgos significativos en una serie de ámbitos que, como dije, vamos a ver un rato más. Bueno, algo de paseos ambientales mineros. Esta es una presentación que no disponen, pero se la voy a hacer llegar en su momento, pero que permite ahondar un poco más, pensando en que en realidad es importante ver el tema de pasivos ambientales mineros. Bueno, planes de cierre. Aquí hay un poco una diapo que presenta el ciclo de vida de un proyecto. Como señalamos en las clases anteriores, los proyectos mineros se hacen por etapa, desde la prefactibilidad hasta la ejecución del proyecto en sí mismo, hasta su cierre, pasando por las etapas de ingeniería de detalle, ingeniería básica. Bueno, pero aquí hay un tema que también en este ciclo de vida del proyecto, como también señalamos indirectamente o directamente, está todo el tema ambiental y sin duda lo que esta lámina señala para usted es que mientras más tarde tomemos la decisión respecto de conceptualizar las medidas de cierre para una faena minera, más complicado se nos va a hacer en todos los ámbitos. Respecto al tema financiero, respecto de los desembolsos que tengamos que hacer en su momento, respecto de la posición frente a la autoridad, respecto a la posición frente al inversionista, a los accionistas. En este caso, si estamos hablando de empresas mineras que son sociedades anónimas abiertas o cerradas. Bueno, en todos los sentidos vamos a tener mayores complicaciones si es que no abordamos la etapa del cierre de faenas mineras desde el comienzo. Bueno, ahí hay pequeños árboles de decisiones en las distintas etapas de tomar o no tomar la decisión, pero insisto, es el tema de poder de tener una mayor complicación en la medida que se avanza en el tiempo y no se adoptan estas medidas desde una primera etapa. No nos olvidemos también que conceptualmente el tema de planes de cierre, saltándolo un poquito y aprovechando la lámina, es un tema intergeneracional. Un plan de cierre proyectado para 10, 20, 30, 40 años. Ustedes comprenderán que hay muchas cosas, esto igual un poco que la teoría del dinero en el tiempo. Bueno, en 20, 30, 40 años probablemente algunos de nosotros no estemos ya acá. Por eso se habla de un tema intergeneracional. Respecto a las medidas, porque yo insisto en que estas deben ser conceptuales originalmente, y por eso también en el proyecto de ley se aborda el tema de la revisión de los planes de cierre cada 5 años, o sea, regularmente, porque probablemente hoy día existan una serie de situaciones que con las actuales tecnologías disponibles no las podamos abordar, o sea muy caro abordar con las disponibles tecnologías que hoy tenemos. Entonces, hay una serie de temas que son también de bastante sentido común respecto de los tiempos. El tema intergeneracional es un tema de ello, y por eso que es importante tener presente que lo que uno espera no puede ser de otra forma,
técnicamente, espera siempre en este ámbito que los planes de cierre sean fundamentalmente presentados de un modo conceptual. En la medida que la empresa avance, y por eso que se espera que los planes de cierre se vayan ejecutando en el tiempo, desde un comienzo, ojalá, eso es lo lógico, es que las empresas van a ir aterrizando estos planes de cierre desde lo conceptual haya algo mucho más específico, una ingeniería mucho más de detalle, con mucha más información. ¿Y por qué se señala esto? Porque hay empresas que tienen yacimientos que probablemente, fruto de esa mineralización de los yacimientos, pensemos en una empresa que aborda un yacimiento que la mineralización de ese yacimiento lo obliga a explotar en 2, 3 o 4 rajos. Un ejemplo es una de las tareas que yo entregué, donde esa tarea habla de más de un rasgo, fruto de la mineralización que el proyecto presenta, y por tanto pensemos que un rasgo tiene una duración de 5 años, pensemos que los 2, 3, 4, 5 rasgos parten en forma simultánea las explotaciones, pero que un rasgo termina su vida útil a los 2, 3 años, 5 años, el otro a los 8, 10 años, el otro a los 15 años, el otro a los 20. Entonces ustedes se dan cuenta que es del todo lógico que la empresa, el proponente, el titular, vaya efectuando cierres en distintos tiempos. Y por eso que los planes de cierre también se van revisando periódicamente. Pero insisto, el plan de cierre original es conceptual y este se va acotando en el tiempo en la medida que se vayan adoptando las medidas, en la medida que se vayan concretando los proyectos de ingeniería asociados al plan de cierre, para lo cual también aquí se abre hoy día una serie de oportunidades por una serie de empresas que ya están preparándose activamente para entrar en su momento abordar como empresa especializada el tema de los planes de cierre de faenas mineras. Bueno, lo que conceptualmente también se señala respecto a esto, aquí tenemos otra lámina, que da cuenta de, vamos a pasar a las dos siguientes que se explican mejor, a los distintos tipos de escenarios que nos podemos encontrar respecto a labores que presentan diferentes riesgos en estos dos ámbitos que yo les señalo, globales o genéricos. Los riesgos por seguridad, aquellos que están relacionados con la presencia de piques, socavones u otras labores mineras que pueden haber quedado abiertas, o subsidencia asociada a labores subterráneas, a falla de muros de tranque y relave, entre otros. Como ustedes saben, la minería se desarrolla por dos métodos genéricos, como señalamos, en la modalidad de rajo abierto, la modalidad subterránea. La modalidad subterránea, aquellas faenas mineras abandonadas, han dejado fundamentalmente oquedades abiertas, han dejado piques abiertos, socavones, todo tipo de labores relacionadas con la minería subterránea abierta, abandonada, y eso en términos de seguridad, por ejemplo, un pique puede representar que una persona, un animal, qué sé yo, caiga a este pique y sufre las consecuencias por esa caída. Bueno, si esa faena minera subterránea tenía asociada una planta de beneficio, obviamente está la planta de beneficio, si no se desmanteló esa planta, la infraestructura, las instalaciones. Bueno, si una faena de rasgo abierto, esa faena dejó un rasgo, lo más probable que dejó también esa planta de beneficio que señalamos respecto a la subterránea, que también en ambos casos se pueden haber generado, y especialmente la mina a rasgo abierto, haber quedado botaderos abandonados, pilas que son en fondo ripios de lixiviación abandonados, escoriales, bueno, todo lo que es fruto de esta actividad, y en ese sentido tenemos que hacer esta salvedad. Entonces, volviendo con nuestra diapositiva, estos riesgos por seguridad involucran un escenario de peligro, que ustedes, la mayoría que son expertos, lo tienen bastante presente, asociado al receptor y al riesgo que está presente respecto de la otra lámina que está acá,
Estos son los riesgos por contaminación que nosotros señalamos, que estudiamos en su momento junto con la cooperación japonesa y alemana, donde generamos una serie de manuales, donde hicimos el catastro, donde hicimos la serie de trabajos en todas estas faenas que pudimos reconocer. Estos riesgos aquí, como se dice, mientras que los posibles riesgos por contaminación están relacionados con la peligrosidad de los residuos abandonados, presencia de arsénico, mercurio, cianuro y el drenaje ácido, entre otros, respecto obviamente de la lámina que mostramos anteriormente. Entonces ahí tenemos el contaminante, el receptor, el riesgo, y lo que incorporamos es la vía de exposición de esto. Por ejemplo, en un tranque relave donde hay polvo de cianuro en la superficie, este polvo de cianuro, si vemos esta lámina, y lo que nos toca ver y controlar como Sermiogiumín es, por ejemplo, la migración de este cianuro en polvo en ciertos periodos estivales por el viento, en ciertos lugares por la presencia de agua, la migración de este elemento será entonces por los cauces de agua superficiales o infiltración a acuíferos que estén presentes, temas bastante delicados que en algún momento también lo vamos a tocar, y ustedes ya pueden configurar también ahí un panorama bastante complejo. Bueno, aquí tienen una diapo donde ustedes en forma más detallada pueden apreciar la fuente química respecto de lo que señalamos anteriormente, la diapo anterior, donde tenemos, por ejemplo, la fuente química, en este caso minerales, minas a rajo abierto o subterráneas, los mecanismos de liberación potenciales de estos minerales, en este caso arrastre por viento, medio de transporte y residencia, el aire, potenciales vías de exposición e inhalación y receptores potenciales que tienen en esa otra columna. Ustedes pueden ir viendo ahí, por ejemplo, los relaves, los depósitos de relave. Hoy día esa es la palabra técnica para hacernos cargo del concepto de tranques de relave antiguos. Hoy son depósitos de relave. Los mecanismos de liberación de estos mismos es por arrastre por agua superficial, en términos de medio de transporte y residencia, incluyendo la de riego, y bueno, potenciales vías de exposición, ingesta de alimento, la cual puede tener como receptores potenciales a personas, la vida acuática, y ustedes pueden ver que del mismo modo podemos seguir revisando este cuadro y viendo que, lo que la minería genera en términos ambientales tras su abandono son temas no menores. Hay un tema de residuos masivos, residuos no masivos, temas de desmontes, de estériles, minerales de baja ley. Bueno, hay todo un tema que se debe cautelar y se verá, digamos, debemos hacer cargo aquí en adelante respecto de velar por la estabilidad física y química de los yacimientos una vez se cierran. Y reiteramos, respecto a los paseos ambientales mineros, que esta presentación fundamentalmente, todo el tema de las medidas de reparación, restauración, de mitigación, que serán caso a caso. Caso a caso me refiero a cada yacimiento es único y por tanto estas medidas de restauración, de reparación, de mitigación son caso a caso y están en función de estudios de ingeniería acabados que se hacen respecto de un montón de variables, variables geológicas, variables geomorfológicas, variables grafológicas, variables climáticas, meteorológicas, una serie de variables que van a variables de ubicación geográfica, altitud geográfica, una serie de variables que ustedes comprenderán que son necesarias, son relevantes a la hora de poder establecer estas medidas, de jerarquizar estas medidas
para después poder adoptar todos los elementos como recursos financieros, soluciones de ingeniería para poder llevar a cabo con éxito estas medidas de reparación en el caso de pasivo ambiental. Bueno, tenemos aquí algo que ocupamos nosotros con la cooperación japonesa y alemana, pero originalmente con la japonesa, algo conocido por todos ustedes. Esta fue la forma de que nosotros simplemente fuimos analizando faena por faena desde Arica hasta Punta Arenas, abandonada, y como reitero, con la finalidad de establecer si estábamos o no estábamos en presencia de un pasivo ambiental minero, de un PAM. Entonces aquí tenemos riesgo igual probabilidad por consecuencia, nada nuevo. Los criterios de evaluación tampoco nada nuevo. Consecuencias respecto de quién o quiénes. Bueno, respecto a la vida y salud de las personas, a la infraestructura, a los recursos naturales. Y ahí los puntajes respecto del riesgo tenemos de 0 a 5 lo que se evaluó y bueno, ustedes creo que en sus respectivos trabajos, aquellos que trabajan fundamentalmente en prevención de riesgo, esto es pan de cada día y por tanto variaciones más, variaciones menos, la metodología de trabajo que todos utilizamos para estos efectos es más o menos la misma. En esto creo que no hay nada nuevo, lo que hay son variaciones, insisto, y algo sí que comentar, que me imagino que puede ser de utilidad para ustedes, que respecto a esto se utilizó mucho la opinión experta, y ese fue uno de los grandes aportes tanto de la cooperación japonesa como alemana, así como de otras comitivas que en algún momento nos apoyaron mucho más puntualmente que estas dos cooperaciones que fueron de largo plazo, donde hubo pasantías de uno y otro lado, hubo expertos de corto y largo plazo apoyándonos. Entonces, pero insisto, la opinión experta es importante para poder abordar ciertos temas que son propios de la industria minera. Como yo les decía, esto se ve caso a caso, y uno cuando ha visto faenas mineras en Rusia, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Sudáfrica, en México, en Colombia, en Brasil, de distintos tipos, es una ventaja tremenda a la hora de poder definir cierto tipo de soluciones de medida cuando uno está frente a una faena minera abandonada, la cual es única, como yo digo, pero que uno puede decir, esto más o menos lo vi en este otro lugar, se parece, entre comillas, se parece, la geología es más o menos similar, la geomorfología del lugar es similar, el clima es similar donde está emplazado este yacimiento abandonado. Entonces, esa es la opinión experta que es muy útil en el sector minero. No se olviden que cuando hay ciertas situaciones, tanto en minería a rajo abierto como a cielo abierto, se solicita la opinión experta y se contratan expertos internacionales. Así que ese es un tema también que quiero compartir con ustedes. Nos vamos a otra diapo para que la vean, que ustedes también les va a llegar. Esta diapo no la tienen. Que tiene que ver con los criterios de evaluación para el impacto considerado, ¿cierto? Contaminación, tipo de impacto, flujo externo o colapso masivo. Bueno, esas son las categorías que nosotros definimos en su momento y que se siguen utilizando hasta el día de hoy y son parte de lo que esperamos sea lo que constituye el reglamento de la ley de cierre en su momento. Parte de estas cosas debieran incluirse y bueno, en la ley de pasivos ambientales mineros, esperamos que en su momento también se genere, se dicte.
Y respecto a la contaminación y el tipo de impacto, tenemos el tema de contaminación de agua, generación de polvo, otros, flujo externo o colapso masivo de residuos mineros, que está asociado a remociones en masa, ruptura de muros, de depósito de relaves, colapso masivo de otros residuos, otros, problemas de seguridad, que fueron los que más se vieron al comienzo y los que se regularon por el título 10 del Reglamento de Seguridad Minera, son aquellas que esperan prevenir caídas a piques abandonados, accidente en una galería abierta, colapso de una pared o de una ladera, caída de distinto nivel, accidentes por un equipo o instalación que quedó ahí abandonada, accidente por un material abandonado también, dejado por esta faena minera abandonada o paralizada, accidente en un cuerpo de agua, puede ser un tranque, de hecho han habido accidentes, me imagino que a ustedes les ha tocado investigar alguno o haber recibido algún reporte de alguno de ellos. Otros, usos de terrenos, en términos de terrenos, por ejemplo, que han sido explotados en la modalidad block caving, por el método genérico subterráneo de hundimiento, donde uno ha estado en presencia de subsidencias mineras, ¿cierto? Aquí hablamos de hundimiento de tierra, pero el término técnico son subsidencias mineras, colapsos de terreno, otros y otros. También tenemos ahí, dentro del trabajo que realizamos, y para seguir en forma secuencial, la categorización y el alcance de la influencia del impacto respecto de la vida y salud, el área de alcance, ¿cierto? El alcance de la influencia del impacto respecto a la infraestructura, respecto a los recursos naturales. Eso es lo que cuando nosotros hicimos este trabajo agrupamos en estos 3 ítems los alcances de los impactos y que es también razonable. Y finalmente aquí ustedes pueden apreciar una matriz preliminar o una matriz que pueden ustedes tratar de, que me imagino que también ocupan este tipo de matrices, pero que fue una matriz básica, insisto, una evaluación preliminar antes que la cooperación alemana diera un paso adicional respecto a esto, es simplemente hacer esta matriz donde está la probabilidad, las consecuencias y la determinación del riesgo, ¿cierto? Para darnos cuenta si estamos en presencia de consecuencias nulas o catastróficas en los extremos respecto a los componentes vida, salud, infraestructura y recursos naturales. Este tipo de matriz que ustedes ven es la que se utilizó para todas las faenas abandonadas que el servicio catastró, que son parte de la información disponible con que cuenta la Institucionalidad Minera y Ambiental de Chile, parte de los inputs disponibles para el anteproyecto de ley que se hizo en su momento para las faenas mineras abandonadas y paralizadas, y también como una forma, y esto también como concepto importante, de sensibilizar a las autoridades y a los legisladores para que apurasen el proyecto de ley de cierre de faenas mineras, para que se dieran cuenta que si este proyecto no se materializa pronto, el país iba a seguir generando este tipo de faenas mineras abandonadas o paralizadas, y para que se dieran cuenta mediante estas matrices tan simples como esta, que de verdad había gente, poblaciones aledañas, afectas a estos riesgos, infraestructura y recursos naturales expuestos a estos riesgos fruto de estas faenas mineras abandonadas. Por tanto, si la promulgación de esta ley de cierre no es pronto, obviamente que el país se iba a seguir llenando de este tipo de problemas y a su vez los costos futuros de restauración, mitigación de estas medidas iban a ser cada vez más caros. Por tanto, este es otro de los temas que quería compartir con ustedes y reiterar siempre que a través de los foros, a través del mail, que me imagino lo tienen, podemos estar dando
solución a consultas y también, como he señalado, estar siempre tratando de poder responder a aquellas inquietudes que tengan y también esperando retroalimentación por parte de ustedes de experiencia que a ustedes les ha tocado vivir respecto a faenas mineras abandonadas o paralizadas. Generalmente cuando uno trabaja en una empresa minera y uno es hombre de terreno y uno tiene que andar comiendo polvo, como dije originalmente, bueno, en más de alguna ocasión uno se encuentra por ahí con un pique abandonado, con una faena minera abandonada que en el camino a uno le sale. Bueno, este tipo de elementos técnicos, este tipo de explicaciones que hemos dado en estas clases respecto de faenas mineras abandonadas, la diferencia con los planes de cierre, por qué la necesidad de tener la ley de planes de cierre, la diferencia de planes de cierre estrictamente vista desde la perspectiva de la seguridad minera, de acuerdo a lo que establece el título 10 del Reglamento de Seguridad Minera, y de lo que será en el futuro la ley que prontamente entrará en funcionamiento, son temas y conceptos esenciales que yo quiero que ustedes los profundicen según el material que yo he dispuesto para todos ustedes en el dossier de sus apuntes. Y finalmente lo que señalamos al final, valga la redundancia, es indicar que estos trabajos que se han realizado han servido para sensibilizar a todos. La misma SONAMI, el mismo Consejo Minero, ellos se han preocupado permanentemente de poder poner a disposición de sus asociados y de poder sociabilizar estos temas, y han sido actores relevantes también junto con el Estado para poder sacar adelante, esperamos, el mejor proyecto de ley de cierre de faenas mineras. Bueno, quedo a disposición de ustedes, insisto, a través de los foros o a través de los mails de consulta y también solicitar que puedan elaborar el trabajo que les he pedido, ya cada vez con mayor información para poder hacerlo. Me parece que hay otro trabajo que van a tener que realizar, pero eso lo conversaremos en otra clase, donde esperamos seguir entregando conceptos, conocimientos y experiencias prácticas respecto de este ramo. Yo recuerdo que, y voy a reiterar, lo dramático que fue el tema de la muerte de la familia tras el colapso del tranque Las Palmas en la séptima región. Pensemos nosotros si se hubiesen adoptado medidas para que ese tranque no hubiese colapsado. Ese tranque colapsa porque fundamentalmente la estabilidad física no fue garantizada, porque en su momento, como también lo hemos señalado, por la falta de información, por la falta de reglamentación, de normativa, de legislación, no se hizo. Pero si hubiésemos podido en su momento haber contado con una ley de cierre mucho tiempo, en tiempos más primitivos, en mucho tiempo atrás, probablemente no hubiésemos tenido que lamentar la pérdida de esas 4 personas integrantes todas de una misma familia. No obstante, también, y en honor a la verdad, esa familia se ubica posterior a la construcción de ese tranque y dentro de la distancia peligrosa que se calcula, ¿cierto? Ustedes saben, para poder determinar ante un eventual colapso del tranque que obviamente no se ubique nadie dentro de esa distancia. Pero bueno, eso ocurrió y es otra de las lecciones para la industria minera y es otro de los incentivos poderosos que deben tener todas las personas que tienen la responsabilidad de poder sacar luego y adelante esta ley de cierre de faenas mineras. Espero y reitero que lean los documentos que les he entregado y que puedan, si tienen duda, recurrir a este profesor en cualquier momento. Muchas gracias.
No,